Buenos días, yo soy Juan José Arcila Valderrama y junto con mi compañero Juan Esteban Cardona voy a presentar el trabajo final de lógica basado en una investigación de diversos temas que son complementarios a todos los vistos durante el semestre. Primeramente vamos a hablar sobre los tableros semánticos. Los tableros semánticos proporcionan un algoritmo con el cual se llega a la decisión de desactivación de un conjunto de fórmulas sin la necesidad del preprocesamiento de estas. Este algoritmo consiste en ir simplificando los conjuntos de fórmulas por medio de operaciones que mantienen la consistencia hasta llegar a un conjunto de literales, los cuales su consistencia podemos decir con facilidad. El método de los tableros semánticos basa su desarrollo en los siguientes dos pasos. En el primer paso, la clasificación de las fórmulas o expresiones en dos tipos, los tipo alfa y los tipo beta. Y en el segundo paso, la reducción de la activación de cada una de las expresiones. Como ya dije anteriormente, tenemos las fórmulas tipo alfa, que son aquellas que se comportan como conjunciones, y las cuales obtienen los dos componentes alfa 1 y alfa 2. Y la activación de esas se reduce a la activación simultánea de ambos componentes. Como referencia tenemos las siguientes identidades. Tenemos que F1 y F2, entonces resulta en F1 y F2 separadamente. Tenemos la negación de F1 o F2, entonces resulta en la negación de F1 y la negación de F2. Tenemos que la negación de si F1, entonces F2, entonces es F1 y la negación de F2. Y si tenemos F1 si solo si F2, entonces tenemos que es si F1, entonces F2 y F2, entonces F1. También tenemos las formas tipo beta, que son aquellas que se comportan como conjunciones y las cuales también tenemos los componentes beta 1 y beta 2, y la forma de activación de estas se reduce a la activación de algunos de los componentes. Como referencia tenemos que las fórmulas son F1 o F2 resulta en F1 y F2. La negación de F1 y F2 entonces resulta en negación de F1 y la negación de F2. Si F1 entonces F2 resulta en la negación de F1 y F2. Y si tenemos la negación de F1, solo si F2 resulta en la negación de F1 entonces F2 y la negación de F2 entonces F1. Con todas estas fórmulas podemos llegar a simplificar las expresiones en los tableros semánticos. Bien, en la presentación hay un ejemplo muy parecido a este, sin embargo lo cambié ligeramente para dar otro ejemplo que además no termine tan abruptamente. Entonces, supongamos que queremos saber la validez de esta expresión lógica. ¿Cómo podemos hacerlo mediante el método de tableros semánticos? Pues tenemos que agarrar esta expresión y negarla y luego, usando el método de tableros semánticos, verificar si esa expresión negada no se puede cumplir de ninguna manera. O sea, verificar si la tabla semántica es cerrada eh, e insatisfacible. Entonces vamos a hacer eso mismo, vamos a negar la expresión y bien. Entonces, ya teniendo la expresión negada, vamos a analizar de qué tipo es por aquí. Como podemos ver, es la negación de un condicional, cosa que lo tenemos en el tipo alfa. Por lo tanto, aquí la rama no se va a duplicar. Colocamos la primera expresión y la negación de la segunda expresión. Entonces, colocamos lo siguiente. Y luego esto de aquí, pero negado. Bien, una vez teniendo esto aquí, ahora tenemos que analizar cuál de estas... perdón, acá hay un pequeño error. Listo. Ahora tenemos que analizar cuál de estas es tipo alfa, porque las de tipo alfa tienen prioridad sobre las beta, por el simple motivo de que así no se duplican tan rápido las ramas en el tablero. Entonces, analizando esta, tenemos solamente una conjunción, y las conjunciones
se analizan en el alfa, por lo tanto vamos a colocar la primera expresión y la segunda expresión. Bien, acá ya tenemos nuestro primer literal. Seguimos analizando. Esta de aquí es la negación de una disyunción. O sea, también es alfa. Por lo tanto, podemos colocar la primera negada, que sería no R, y luego la segunda también negada, o sea, no Q. Sin embargo, no R se transforma en R. Bien, hasta ahora todo funciona correctamente. Ahora solamente vamos a revisar esta de aquí, que es solamente una disyunción. Por lo tanto, tendremos que bifurcar el diagrama. Entonces voy a borrar para hacer espacio. Eso sí, no voy a borrar los literales, ya que serán útiles después. Entonces, la expresión que tendremos que analizar ahora es P o no Q. Y eso se transforma en, vamos a colocarla por aquí, se transforma en lo siguiente, en P y aquí no Q. Y ya tenemos todos los literales que necesitamos. Entonces vamos a analizar si hay algún conflicto. Por aquí no hay ninguno, por aquí no hay ninguno y por aquí tampoco hay ninguno. Por lo tanto, esto aquí se puede marcar con un círculo y con un círculo. Aunque bueno, realmente este no tanto. Este más bien vamos a colocar estos 3 puntos para indicar. Continuamos aquí. Ya con eso pudimos ver que la negación de esta expresión es completamente satisfacible. Por lo tanto, esta expresión no es válida. La forma normal conjuntiva es la conjunción de disyunciones de literales, es decir, que está en la forma que se ve aquí al lado en la imagen. Como ejemplo, podemos observar en la imagen que está a la derecha que hay diferentes tipos de expresiones en la forma normal conjuntiva. Para poder hallar la forma normal conjuntiva tenemos los siguientes pasos. El primer paso es eliminar las bicondicionales. El segundo paso es eliminar los condicionales. El tercer paso es interiorizar las negaciones y utilizar la ley de doble negación y leyes de Morgan. Y el cuarto paso es interiorizar las disyunciones usando equivalencias, las equivalencias de las leyes distributivas. Como primer ejemplo tenemos la siguiente fórmula. Negación de P y Q en todo de 0. El primer paso es eliminar el condicional. El segundo paso es interiorizar las negaciones. El tercer paso es utilizar la ley de doble negación. Y por último tenemos que utilizar una ley distributiva que entonces nos quedaría negación de P o Q y negación de P o negación de R. Al final esta es la forma normal conjuntiva. Como segundo ejemplo tenemos que P entonces Q o Q entonces P. Primeramente hay que utilizar la ley de implicación para eliminar los condicionales. Entonces esto nos quedaría negación de P o Q o negación de Q o P. Entonces al final quitando todos los paréntesis nos queda que está negación de P o Q o negación de Q o P. Y esa es una forma normal conjuntiva. Ahora voy a decir qué es la lógica, la forma normal disyuntiva. La forma normal disyuntiva se puede definir como la disyunción de conjunciones, lo que significa que entre paréntesis solamente hay ies, mientras que por fuera de los paréntesis solamente hay oes. Dentro de los paréntesis solamente se hacen conjunciones de literales y eso es todo. Eso es básicamente todo lo que se puede decir en forma normal disyuntiva. Y cualquier fórmula lógica se puede escribir de esta forma, al igual que en la forma normal conjuntiva. Además, ambas formas comparten reglas muy similares. Así que vamos a ver un ejemplo. Bien, supongamos que queremos expresar esta expresión en forma normal disyuntiva. ¿Cómo lo podemos hacer? Tendremos que aplicar todos los pasos necesarios para transformar la expresión mediante equivalencias y leyes
a forma normal disyuntiva. Entonces, como es usual, vamos a empezar con el condicional. Entonces escribimos aquí la expresión, pero vamos a hacer aquí una agrupación de estos términos de aquí. Por lo tanto, ahora podemos colocar aquí negación de P o Q o no Q, o negación de P y Q. Ahora aplicamos ley de Morgan sobre estos de aquí. Tendríamos la negación de P o no Q, o la negación de la negación, no, perdón, aquí no sería un no, sería un i, la negación de la negación de P y Q. Bien, ya con esto hecho podemos quitar las dobles negaciones y lo siguiente que tendremos que hacer será distribuir. Distribuimos esta aquí para que el signo que el operador que se nos queda por fuera sea la disyunción, que es precisamente lo que queremos. Entonces, distribuyendo tendríamos lo siguiente. Tendríamos P y Q, o no Q y P y Q. Y con esto ya tendremos la forma normal disyuntiva. La forma normal conjuntiva por medio del tablero semántico. Se hace una fórmula si las hojas abiertas del tablero semántico de la negación de la fórmula son de tal forma, son de la forma L sub 1, L sub 1, 2, L sub 1, 3 hasta L sub mn. Entonces la forma normal conjuntiva de la fórmula es el complemento de cada una de estas. Para poder entender esto mejor tenemos el siguiente ejemplo. Primero tenemos que la forma normal conjuntiva de P o Q, entonces P y Q. Como tenemos que es el tablero semántico de la negación de esta fórmula, entonces tenemos que colocar la negación de la fórmula. Entonces, primeramente tenemos que la negación de la fórmula es negación de P o Q, entonces P y Q. Como observamos, tenemos una fórmula tipo alfa que es de la forma negación de F1, entonces F2. Esa entonces se separa en F1 y F2. Como es una fórmula tipo alfa, la separamos con comas. Entonces tenemos dos componentes. El primer componente es P o Q, y el segundo componente es la negación de P y Q. Entonces mirando cada una de esas fórmulas, tenemos que ambas fórmulas son tipo beta. Y entonces, como ambas son fórmulas tipo beta, podemos elegir empezar por cualquiera y pues tenemos que separarlas ambas. Entonces, la primera separación tenemos empezamos por P o Q. La separación de P o Q la tenemos que es F1 y F2 normal. Entonces separamos con primeramente el primer componente que es P, y el segundo componente que es la fórmula P, la negación de P y Q que ya teníamos antes. Y la segunda separación, la segunda rama, tenemos que el segundo componente de la fórmula que es P o Q, entonces sería Q, y la negación, pues la misma negación de P y Q que teníamos antes. Después de eso ya tenemos un literal, y la siguiente fórmula ya sabemos que es tipo beta, entonces esa también la separamos por ramas. Entonces la primera como ya tenemos que es la negación de P y Q, entonces se separa en la negación de F1 y la negación de F2. Entonces quedaría de la siguiente manera: P, la negación de P, que es el primer componente, y la separación de la siguiente rama de esta es P y la negación de Q, que es el segundo componente. Entonces en la siguiente rama, la rama del lado, tenemos que es Q, negación de P y Q. Entonces separamos en Q y la negación de P, y Q y la negación de Q. Como tenemos las ramas de los de ambos extremos, que son
P, negación de P, Q, negación de Q. Entonces estas ramas son cerradas, mientras que las ramas del medio son abiertas. Entonces la forma normal disyuntiva podemos que es, como conclusión tenemos que la forma es la negación de P o Q y la negación de Q o P. Esta es la forma normal prenex o prenexa si no hay cuantificadores en el ámbito de los conectores lógicos, negación y o si entonces, es decir, que todos los cuantificadores están en la parte inicial de la fórmula. El algoritmo para poder hallar la forma prenex o prenexa de una fórmula. El primer paso es eliminar los conectores lógicos de implicación y los bicondicionales de la expresión en cuestión. El segundo paso es desplazar todas las negaciones al interior, de modo que al final las negaciones aparezcan en las partes, en los literales, perdón. El tercer paso es normalizar todas las variables, o sea que es diferenciar cada una de ellas. Y el cuarto paso es desplazar todos los cuantificadores al lado izquierdo de la fórmula. Bueno, como ejemplo tenemos la fórmula que aparece allí en la diapositiva. El primer paso es eliminar el condicional que aparece ahí. Entonces tenemos que como ya sabemos que la ley de aplicación, tenemos que la negación de la primera expresión o la segunda. El siguiente paso es interiorizar la negación entonces que tenemos, o sea, voltear cada una de los cuantificadores, o sea, es decir que tenemos cuantificador universal, tenemos que colocar un existencial y negar el predicado. Y parte de esto es voltear cada uno de los conectores lógicos de si es I, entonces hay que colocar un no, como ya sabemos de las implicaciones y de las leyes de Morgan, perdón. Y el siguiente paso es normalizar cada uno de los cuantificadores y variables, o sea, es decir que es identificar cada una de las variables. Como tenemos varias variables y, entonces tenemos que identificar cada uno. Y el último paso, al final ya nos queda que podemos colocar cada uno de los cuantificadores al inicio de la expresión. De esta forma podemos hallar la forma normal prenexa de una expresión. Ahora voy a explicar lo que es la forma normal de Skolem. La forma normal de Skolem es, una vez que ya tengamos una expresión de lógica de predicados en forma normal prenexa, la forma normal de Skolem lo que consiste es en eliminar los cuantificadores existenciales de la fórmula y dejar únicamente los universales. La forma para hacer esto es que si hay una variable que tenga un cuantificador existencial, esa variable se va a reemplazar por una función que se base en cualquier otra variable que se encuentre en un cuantificador universal que haya estado antes de la variable del cuantificador existencial que estamos tratando. Si antes de esa variable de un cuantificador existencial no hay ninguna variable en un cuantificador universal, entonces se reemplaza más que por una función por una variable diferente, por ejemplo una a. Y pues ahora vamos a ver el ejemplo. Bien, digamos que queremos tener esta fórmula de aquí convertida a su forma normal de Skolem. Entonces, lo que tenemos que hacer es verificar primero que ya esté en forma normal prenexa. Y como podemos ver, ya lo está, ya que todos los cuantificadores están a la izquierda y todos los predicados están a la derecha. Entonces, ahora lo que simplemente tenemos que hacer es eliminar los cuantificadores existenciales. Y para hacerlo simplemente tenemos que ver su variable y transformarla en una función basada en los cuantificadores que precedan al cuantificador existencial. Entonces z se convertiría en f de xy. El nombre de una función no se puede repetir para ninguna de las tres variables existenciales. Habrá que cambiar su nombre. Entonces podemos hacerlo de la siguiente manera. Entonces tenemos para todo x
para todo y, quitamos el existencial, entonces ahora queda para todo w, existe v y existe u, tal que p de xy, esto no cambia, y q de, aquí colocamos f de x, y, w, v, o no r de u. Ahora sigue el siguiente cuantificador. Tenemos para todo x, para todo y, para todo w, existe u, tal que, y volvemos a hacer los predicados, pero modificando la variable que nos interesa. Entonces, p de x, y q de f de x, y, w, una función no puede ser f, por lo tanto, tiene que ser g de x, y w. Y aquí el o, r, de u. Solamente queda este de aquí, por lo tanto lo vamos a tratar. Y tendríamos para todo x, para todo y para todo w, tal que p de xy y q de f de xy, w, g de x, y, w, cerramos, aquí también me faltó cerrar, o no, aquí también faltó el no r de, y ahora coloquemos un nombre a la función, digamos h, entonces tenemos h de x, y, w, cerramos, y aquí tenemos nuestra forma normal de Skolem. Eso fue todo, muchas gracias por ver.